a aprender a vivir como deben vivir los cristianos. Entiendan, hermanos, que una de las cosas más distintivas de la fe judeo-cristiana es que la expresión fundamental de la fe se da en la práctica nuestra. Es decir, uno no puede imaginarse el cristianismo como unos conceptos filosóficos, gracias, que yo acepto. Piensen ustedes que el cristianismo se inició porque un grupo de personas se relacionó con un hombre maravilloso, Jesús. Y ese hombre les dio pautas de vida. Y esas pautas de vida se confirmaron posteriormente en la práctica espiritual de la iglesia. Así que hacer un cristianismo auténtico es aprender a vivir como Dios dice que se debe vivir. Y lo que no se lleva a la vida es letra muerta, aunque sean conceptos bonitos. Escuchen lo que estoy diciendo. Lo que usted no es capaz de llevar a la vida se convierte en letra. Y la forma como el cristianismo entiende la letra frente a la práctica lo dice Pablo: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, el espíritu vuelve las personas a la vida. Cuando se habla de espíritu, por favor, superen esa idea de espíritu como una entidad que se recibe, cada quien lo acepta según los presupuestos de su estructura religiosa, pero el espíritu no es más que la confirmación práctica de la vida de Jesús. Y entonces cuando nosotros decimos que recibimos el Espíritu es porque aprendemos a vivir como Jesús vive y aprendemos a interpretar los acontecimientos de la vida desde la perspectiva que Jesús los ve. Y por eso cuando usted se reduce a conceptos, usted no tiene el Espíritu. Sus simples conceptos no lo hacen partícipe del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios para nosotros, ¿ya? Entonces usted puede decir: yo entiendo esto, yo estudié este tema y este tema lo manejo bien, pero cuando usted no es capaz de trasladar esos conceptos a la vida práctica suya, usted no tiene una verdad espiritual viva de la cual usted pueda dar testimonio diciendo que usted recibió la claridad de Dios, porque la claridad de Dios, la objetividad de Dios, los criterios de Dios, las razones, los intereses de Dios, las motivaciones que vienen de parte de Dios, y eso es el Espíritu. Hermano, no se recibe si no estamos metiéndonos en la vida práctica del Evangelio, ¿ya? La vida práctica del Evangelio. Y es que cuando uno trata de practicar unos conceptos, a uno se le forma un lío, porque uno no sabe cómo trasladar esas ideas al entendimiento de la vida cotidiana que uno tiene. Por eso usted debe
moverse en un proceso discipular. Debe haber gente que lo esté guiando, que la esté guiando a usted hacia prácticas de vida, no hacia las elaboraciones de conceptos que se pueden dar, pero el secreto del discipulado es aprender a seguir una vida que nos va dando claridad de cómo interpretar en la cotidianidad nuestra lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso esto hay que verlo como la riqueza suprema de la iglesia. A nosotros nos dicen que uno no puede seguir hombres, ya que uno sigue a Jesús. Si sigue a Jesús, está siguiendo un hombre, pero que uno no puede seguir hombres, porque seguir hombres es perderse la oportunidad de seguir a Dios. Y sucede que no hay manera de acercarnos a Dios sino a través de hombres. Hombres que nos muestren el camino. Y el camino no son conceptos. El camino es una manera de vivir. Gracias a Dios porque podemos entender estas cosas. Pidámosle a los niños que vayan a sus clases y pidámosle a los hermanos encargados de recoger ofrenda que pasen a hacerlo. Y les quiero recordar, hermanos, que el próximo fin de semana es programa misionero, ¿no? Es nuestro programa misionero el próximo domingo. El sábado, pues por razón del seminario, los jóvenes no van a tener su reunión, ¿ya? Y entonces la reunión del programa misionero la van a tener el sábado siguiente, porque yo creo que ustedes tienen una programación con un plan misionero, pues eso no se tiene por qué cambiar, ¿ya? Muy bien. El domingo en la tarde tampoco hay culto acá en la iglesia del centro. El domingo en la tarde no hay culto en la iglesia del centro. Y no olviden, hermanos, que mañana a las 7 de la noche estamos iniciando nuestro programa seminario de madurez afectiva, tema 2. Seminario de madurez afectiva, tema 2. Y les informamos, hoy a partir de las 10 de la noche, nosotros cerramos toda inscripción para el seminario. En este momento llevamos aproximadamente 950 personas inscritas para el seminario. Es un número alto. El problema es que a veces los hermanos como que no se olvidan de sus viejas costumbres, y es buscar el último día para inscribirse, y entonces ya se nos complica un poquito el asunto, y por eso hoy a las 10 de la noche se cierran las inscripciones para el seminario que iniciamos mañana a las 7 de la noche. Muy bien. Hermanos, Dios forma, decíamos hace 8 días, a sus siervos, ¿sí? ¿Para qué los forma? Para que se vuelvan administradores de sus riquezas, administradores de sus misterios, como dice el apóstol Pablo, administradores de sus misterios, es decir, de las cosas que solo los iniciados
van a conocer, es decir, los que se meten en la práctica de todo esto, van a conocer y van a disfrutar directamente como expresiones de la bendición de Dios, que incluye, oigan bien, incluye nuestro sostenimiento material en este mundo. Eso está incluido allí, en toda la provisión que Dios da como recursos de administración para el sostenimiento de su causa en este mundo. Y para que alguien llegue a ser administrador de Dios, ¿ya?, en cualquier campo que Dios decida, más adelante veremos cuáles son los campos de administración más conocidos, porque no los agotamos. No existe nunca conocimiento absoluto de todos los campos de administración que Dios entrega en el manejo de su causa. Hay territorios de administración vigentes poderosamente en una época, hay otros más en otras épocas, y sobre todas las cosas hay formas de provisión de recursos, hermanos míos, que no tienen en la historia del mundo un mínimo de cercanía. Por ejemplo, lo que Dios aportaba en la administración de sus bienes a través de los profetas, de algunos profetas. No todos los profetas tenían los mismos territorios de administración de parte de Dios. Ya cada profeta ministraba y administraba territorios particulares en momentos históricos concretos, en espacios geográficos bien concretos, y hermanos míos, eso nunca ha faltado. Eso nunca ha faltado, ¿ya? De hecho, hay épocas más ricas que otras, y no tienen que ver con la provisión de Dios dispuesta, sino que tiene que ver con la disposición de las generaciones delante de Dios. Hay generaciones muy, digámoslo así, muy consagradas. Existen épocas donde surge gente con una gran disposición de servicio, y esas épocas son las épocas florecientes del programa divino, y son épocas que hacen historia, quedan registradas esos momentos de la historia del pueblo de Dios y los programas de Dios. Son épocas excepcionales, pero lo excepcional no es que Dios diga en esta época sí y en esta no. Nunca Dios hace eso, porque Dios quiere darlo todo, porque Dios no da el Espíritu por medida. Dios es, hermanos míos, Dios es generoso y espléndido en su derroche de bendición para los seres humanos, pero no hay con quién. No hay con quién. Épocas en las cuales la gente está muy entretenida en muchos cuentos y hacen muchas elaboraciones. Épocas en las que se descubre que Dios no es necesario ni siquiera para la iglesia. Dios no hace falta para la iglesia. Y por eso las iglesias elaboran sus programas al margen de Dios. Por tanto, las iglesias se vuelven estructuras que desarrollan los programas del mundo y administran recursos del mundo como el resto. Se convierten en factorías del mundo y no en territorios de administración de recursos de Dios. Iglesias ricas, pero no en Dios.
¿ya? Ricas, pero no en Dios. Y uno conoce estructuras muy pobres materialmente hablando, pero muy ricas en Dios, ¿ya? Y que en función de eso van recibiendo recursos de Dios que incluyen los materiales, pero el problema es que cuando llegue el recurso material, la gente se diluye. La gente se diluye. Y entonces comienza a perder vigencia el programa de Dios y las estructuras religiosas se trasladan al manejo común del mundo. Por eso la escuela de Dios es exigente. Hermano, la escuela de Dios es muy exigente. Y Dios no le suelta territorios fuertes de administración a personas que no han estado dispuestos a hacer sacrificios por la causa de Dios. A personas que están muy interesadas en desarrollar sus posibilidades de bienestar en este mundo y, por tanto, no le entregan a Dios mucho territorio. Dios no puede contar con ellos, ¿ya? Es una escuela exigente, muy exigente. Y cuanto más se le suelta a alguien como territorio de administración, más se le exige, más fina es la demanda, más detallada, ¿ya? A quien más se le da, dice la palabra, más se le pide, ¿no es cierto? A quien más se le da, más se le pide. Y a veces cuando yo veo personas bendecidas por Dios en el área de la administración, a los que Dios les entrega territorios generosos en muchos campos de la vida que podrían confundirse con las condiciones comunes del mundo, uno descubre que la exigencia para esas personas es una exigencia de detalles y que se puede perder mucho por detalles que no son demandas que se les hacen a otros que manejan territorios administrativos no fácilmente confundibles. Por ejemplo, cuando Dios le entrega recursos económicos a alguien en términos de administración, eso se puede confundir con todo lo que en el mundo se da. Y cuando una persona no entiende qué es lo que le está pasando de parte de Dios y fácilmente confunde un territorio con el otro o actitudes que se dan en un ambiente las confunde o las involucra en el ambiente santo de lo de Dios. Hermanos míos, hay una tendencia a que se corte el flujo de bendición. Y una de las cosas más significativas en esto del manejo de recursos materiales es que las personas que Dios coloca como personas de administración en ese campo y de provisión, hermanos, no duran mucho en ese trabajo. ¿Por qué? Porque se pierde fácil. En los años que llevo, tanto en mi vida cristiana y especialmente en mi trabajo pastoral, yo he visto gente a la que Dios comenzó a darles mucho y comenzó a provisionarlos y comenzó a colocarlos en un lugar muy representativo. Pero hermanos, se les suben los humos, se engrandecen, afectan superioridad y creen usar el recurso
como elemento de control y de manejo. Ay, hermanos, hasta allí llega lo de Dios. Hasta allí llega lo de Dios. En términos saludables, cuando una iglesia es sana y depende de recursos sanos, eso es otra cosa que no es fácil. Eso no es fácil. Que las iglesias mantengan el criterio administrativo con visión sana, ¿ya? Y que no caigamos en juegos de codicia y que no se nos despierten los afanes comunes que se ven en los medios. Pero cuando una iglesia es seria, una iglesia se convierte en sostén del bienestar de los suyos a los que Dios está usando como recurso de administración. Eso es aplicable también a los que manejan recursos de pensamiento, a los que manejan recursos de poder. ¿Ya? Hay ministerios con dones de poder. Y esos ministerios deberían ser ministerios muy fluyentes, pero no duran tanto. Hay personas a las que Dios les entrega ministerios como ministerios de sanidad, con dones de sanidad. Y hacen trabajos muy bonitos de parte de Dios y producen ese impacto de salud en el ambiente de la iglesia, pero no duran en eso mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son tan representativos y aparentes, es decir, por lo aparente se ven tan representativos, que la gente se pierde en sus orgullos y consideran que por ellos y por ser ellos quienes son, Dios ministra a través de ellos estas cosas y hasta allí les llega. Hasta allí les llega. ¿Ya? Ministerios que tienen que ver con ministerios jerárquicos. ¿Ya? La gente tiende a perderse con mucha facilidad en los ministerios jerárquicos porque les falta sabiduría para mantenerse en territorio de humildad. ¿Ya? Territorio de humildad. Eso de aprender, fíjese, cosas tan sencillas como aprender a hablar, aprender a tratar a las personas. Es que cuando nos subimos del lote, se nos ven las ínfulas en la forma de hablar. Contestan los teléfonos y hablan con cierto dejo de arrogancia y con cierta tendencia a mostrarse superiores. Se vuelven discriminadores y sobre todo hombres que en el manejo de su relación con las mujeres tienen un complejo típico de superioridad machista y no tienen libertad para tratar con mucha dignidad, con suficiente dignidad y con mucha altura y respeto a las mujeres que son coherederas de esta gracia y que son partícipes por igual de toda esta bendición que Dios nos ha dado. Fíjense ustedes que tenemos tendencia a subirnos de lote, a creernos grandes en cualquier campo que nos toque ministrar. Alguien desarrolla mucho conocimiento intelectual, se vuelve un profesional muy respetable y ya se perdió. Porque ahora se mueve en otras esferas y ya no se le vuelve a ver. Ya no se le vuelve a ver por la iglesia. Ya no se le vuelve a ver por la iglesia porque está muy ocupado en sus quehaceres superiores, distintos del común del lumpe que se reúne en el templo. Así son. Pero los ministros, administradores, no les dura el puesto. No les dura el puesto. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? No les dura el puesto.
y de territorios enormes de dignificación que Dios les da, caen a un saludable olvido por el bien de la iglesia. ¿Estoy hablando claro, hermanos míos? Estoy hablando claro. En cualquier campo. ¿Ya? En cualquier campo. Porque si estamos en la iglesia, Dios nos ha buscado para prepararnos en el campo de la administración de sus santos recursos, de sus poderosos misterios. Y pregúntese, ¿por qué yo no fluyo? Yo no estoy en nada. Porque yo comencé con tanto entusiasmo y me quedé. ¿No será que andará muy distraído y metido en cosas que nada tienen que ver con el propósito de Dios? ¿Ya? ¿Ha quedado claro, hermanos, hasta aquí? Bueno, Dios, en este texto de Números, recuerden, está haciéndole una prueba a un pueblo. Recuerden que es la segunda prueba o el segundo conflicto en el texto revelado que tiene el pueblo que salió de Egipto. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿El primero cuál fue? ¿El de qué? ¿En dónde está? El que vimos hace como 20 días. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el primero? ¿Dónde está? Busquen esas notas por allá atrás, busquen esas notas. Búsquenlas en la memoria que ustedes tienen, buscan esas notas allá atrás. Éxodo, ¿qué? 17. ¿Recuerdan que sucedió lo mismo? Llegaron a un lugar desértico donde no hubo agua y hubo tremendo conflicto del pueblo con Moisés y el pueblo terminó encarándose con Dios. Y Dios les dejó ver en esa prueba que cuando Él promete salvar a un pueblo, lo salva, aunque tenga que sacar agua de la roca en un desierto. ¿Sí estamos? ¿Sí se acuerdan? ¿Ya? ¿Recuerdan que les dije que eso se dio casi que comenzando el recorrido hacia la tierra prometida? ¿Sí? Después es decir, pasando el Mar Rojo, entonces ellos comenzaron a tomar ruta hacia Sinaí, ¿ya? Y recuerden ustedes que en ese recorrido llegan a un lugar muy malo y se genera ese encuentro molesto en donde Moisés clama a Dios y Dios le dice, ve y sáqueles agua de la roca para que beban ellos y beba sus ganados y ellos entiendan que esa no es forma de caminar con Dios, porque por donde Dios los guía hay garantías, aunque no se vean las garantías, hay seguridad, aunque las cosas no se expresan en la formalidad externa, Dios nunca deja a su pueblo viviendo sin provisión, sin recursos. Sí queda claro, ¿no es cierto? Es escuela para administradores. Nosotros tenemos que aprender eso. Para poder administrar los bienes de Dios,
tenemos que aprender a conocer al Dios que es fiel y tenemos que dar medida de confianza, de fe, de seguridad y de aprender a superar esos criterios de la vida común, del espíritu de esclavos, espíritu que tenemos de donde venimos. El mundo nos mantuvo esclavos en la dependencia que generó en nosotros. Recuerdan que lo tratamos también. Y uno tiene que aprender a confiar en Dios con una mentalidad nueva, con una visión nueva de las cosas, para que uno no termine murmurando, para que uno no termine incómodo, molesto, frustrado, para que uno no termine sintiendo que las posibilidades se perdieron, las oportunidades no se dan, porque por donde vamos no es posible que la bendición de Dios llegue, para que uno no termine peleando con Dios. Es preciso crecer en el proceso de formación de los administradores de Dios. De hecho, esta es una escuela que se da en la vida. Y recuerdan que les dije que esa experiencia en la que ellos fracasaron, Dios la dejó pendiente para luego volver a vivirla. Y aquí la tenemos en Números, en el capítulo 20, cuando ya el pueblo está a punto de hacer las últimas jornadas que lo van a llevar a la tierra prometida. Tienen que enfrentar la prueba que no pasaron, la prueba que no superaron. Y en este nuevo examen y en esta nueva experiencia, ellos viven cosas muy tristes, ¿no? Muy tristes. Y es que en este caso, aunque el pueblo demostró que siendo una nueva generación, porque ya han pasado 40 años, el pueblo demostró que la nueva generación no era mejor que la vieja, aunque tenía algunos elementos mejores, pero repetían las mismas ideas deformadas de los anteriores. Sucede que ahora el problema más fuerte se presenta en los líderes administradores. Se presenta en Moisés. ¿Ven ustedes? Cómo después de haber hecho un trabajo a lo largo de 40 años, un trabajo muy serio, muy comprometido, hay desgaste en la estructura moral, anímica, emocional del líder de Israel, del hombre más grande del Antiguo Testamento, el hombre reconocido como amigo de Dios, que hablaba con Dios cara a cara, el hombre a quien todo el mundo lo reconoce como un hombre manso, como un hombre humilde, y de hecho hizo gala de todo eso a lo largo de su trabajo espiritual. Este hombre que ya está al frente, que es el líder máximo del pueblo de Israel y que va rumbo a la tierra prometida, cumpliendo así el propósito y de hecho la expectativa suprema del pueblo y de él, se enfrenta a una prueba que él no la puede pasar. Qué cosa tan brava es. No la pudo pasar. Que el pueblo no la haya pasado, el pueblo es el pueblo y va a tener que sufrir un poquito más, porque para entrar sufrió mucho el pueblo. Y entrando a la conquista el pueblo sufrió mucho porque nunca tuvo la consistencia que debía tener. Pero para ello fue muy grave que la generación de líderes iniciales pereció antes de entrar a la tierra. Murió María, leíamos en el texto,
en ese mismo capítulo o en el siguiente aparece la muerte de Aarón y posteriormente viene la muerte de Moisés, porque Dios no le dio el derecho a ninguno de ellos para entrar a la tierra prometida. Vean ustedes que lo de Dios es muy serio. Lo de Dios es muy serio. Hay cosas en las que podemos fallar, pero hay cosas de estructura, de pasos que debimos dar. Porque a estas alturas del proceso espiritual, uno sabe que a uno Dios le ha dado territorios para avanzar mucho más exigentes que al pueblo, y uno ha tenido que andar muchos más kilómetros que lo que el pueblo anda. Y por tanto, el nivel de claridad es mayor y la exigencia es muy alta. No es lo mismo. Y si usted tiene algún rango en su proceso, un lugar jerárquico, inclusive el lugar jerárquico de jefe en su hogar, usted tiene que entender que la demanda para usted es mayor que la de los suyos en la casa. Y usted no se puede acomodar esperando que los otros le den medida a usted, sino que Dios le está pidiendo a usted que dé medida para ellos. ¿Ve? Porque el riesgo es mucho. Porque lo que está en juego de parte de Dios es muy grande, debido a que el lugar que Dios da ha dado un territorio amplio de responsabilidades, y con eso no se puede jugar. Y eso no se puede manejar de cualquier manera. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Con el paso de los años, las demandas de renuncia son muchas, pero muchas. Hermanos, cuando uno se vaya a enfrentar a la muerte, uno se va a tener que enfrentar vaciado. Porque ha tenido que renunciar a la mayoría de las cosas que para uno eran significativas. El no querer hacerlo, el no poder hacerlo, eso de aferrarnos a las cosas, a las posiciones, a las, digámoslas así, a las ventajas. Oh, eso nos priva de ir a donde tenemos que ir y de llegar a la meta de nuestro trabajo en la forma digna que debemos llegar. Y eso lo estoy diciendo no pensando solo en nosotros los pastores, sino en cualquier miembro de la iglesia a quien Dios le entrega alguna responsabilidad. Espero que me estén oyendo bien. Leamos la historia. Leamos la historia. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Miren ustedes, se juntaron, eso es un amotinamiento, eso es algo parecido a lo que manejan como los estallidos sociales, ¿ya? Que no representan más que la incomodidad frente a situaciones que no se entienden y que no se interpretan bien, ¿ya? Y que al final, con esas cosas, lo único es que se genera tensión y no soluciones, porque ¿qué se resolvió o qué se puede resolver de esa forma desde el punto de vista de las grandes soluciones en el espíritu correcto? Las soluciones que se dan son soluciones
que quedan muy por debajo de la necesidad real. Porque las necesidades de los pueblos siguen vivas, mientras los pobres no sean tenidos en cuenta como deben ser tenidos en cuenta, y mientras las personas no aprendan a descubrir que hay alternativas, y las alternativas que nosotros los cristianos vemos vienen de Dios. Vienen de Dios. Y si yo aprendo a ubicarme en Dios, estoy hablando para nosotros los cristianos, si yo aprendo a ubicarme en Dios, yo estoy seguro que Dios tiene forma de proveer en lo que el mundo no me puede dar, en lo que el mundo no me puede resolver. Y si yo ando metido en ese tipo de cosas desde una perspectiva común, estoy desconociendo los territorios en los que la obra de Dios se quiere perfeccionar, porque Dios me quiere usar como administrador y yo me convierto en una persona que pego el grito en el cielo porque ciertas cosas no se dan o no las tengo y no me doy cuenta que tengo un Dios que puede enriquecer las posibilidades mías solo dependiendo de su gracia y de su buena voluntad. Es cosa de fe, es cosa de fe. Esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo por lo que está allá afuera, lo estoy diciendo es por nosotros. No estoy diciendo eso por lo que pasa allá y cómo se da allá, estoy diciendo por nosotros. Porque no me imagino a un creyente administrador de Dios metido en esos cuentos sin entender el lugar que Dios está esperando de él o de ella acá, cuando la necesidad es tan grande y los recursos tan suficientes. Espero que me estén entendiendo bien lo que estoy. Espero que me lo estén entendiendo bien. Se congregaron, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Recuerdan la contradicción de Coré? ¿Cuántos murieron allí? Esta gente es un grupo de personas que todavía con esa mentalidad deformada por el espíritu de la servidumbre que el mundo ha producido, ellos prefieren morirse antes que enfrentar con dignidad una necesidad y esperar el tiempo propicio para resolverla. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Los cristianos no somos así. Si la necesidad presiona, si la necesidad llega, lo que debemos hacer es ir a Dios y decirle al Señor: Señor, sabemos que tú estás obrando. Dame la capacidad para no caer en el desespero común, porque yo sé que esta ruta que llevamos está garantizada por ti. ¿Me están entendiendo? Y en cambio de murmurar es promover la fe, promover la confianza, promover las garantías espirituales, despertar la sensibilidad de un pueblo que aprende a confiar en su Dios, no importa la circunstancia, que no es más que circunstancia. Hay promesas de una tierra donde fluye leche y miel. Por tanto, esto actual es una circunstancia que tiene que superarse y hay que creerle a Dios que hay formas de superarlo de manera válida. Pero todo lo que surge de todo eso es un amotinamiento contra el liderazgo espiritual que hay. ¿Ya? Hay esa forma de indisposición y las personas no se dan cuenta que a la final están demostrando que no han podido desarrollar en lo mínimo una confianza válida en Dios. Ellos están expresando ese tipo de quejas y aparece nuevamente como en Éxodo, en el capítulo 17, el mismo reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué
dicen ellos. Y la sospecha maliciosa: ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Imagínense ustedes, toda una elaboración maliciosa, tendenciosa, enferma, porque no pueden creerle a Dios y están afectados porque la suplencia inmediata no se da y no entienden que se necesita no solo paciencia, sino el gesto de un pueblo ingenioso que busca alternativas porque las tiene Dios dispuestas, porque nunca pueden pensar, contrario a lo que estos dijeron, nunca puede pensar un pueblo bien formado que Dios los lleve a un lugar para dejarlos morir de sed. ¿Ve? Para dejarlos morir de sed. ¿Están escuchando, hermanos míos? Un buen administrador de Dios no piensa así. Un buen administrador de Dios no entra en la desesperada común, en las salidas precipitadas y en las indisposiciones, en los reproches, en las quejas, en la murmuración, sino que son personas que se dejan trabajar por Dios en los momentos críticos de la vida. Se condena una mala decisión, como si Dios se hubiera equivocado. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Entonces, ¿ustedes para qué nos metieron acá? Todos se quedan en la circunstancia actual, nadie ve la promesa para mañana. ¿Ve? Nadie ve el programa dispuesto hacia el futuro y se quedan empantanados en las situaciones difíciles de ese momento, de modo que Dios no puede contar con ellos, Dios no los puede usar. La roca estaba allí hacía mucho tiempo, pero Dios no podía contar con ellos para que ellos pudieran ver la obra de Dios, porque Dios es fiel. ¡Aleluya! Moisés y Aarón se fueron de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara. Dice que la vara no es la varita mágica, ¿no? Por favor, por favor, por favor. Nosotros no tenemos varas mágicas. La vara de Moisés era la vara que señalaba su posición jerárquica, su lugar de autoridad. La vara no tenía poder, entiendan, la vara no tenía poder. La vara solo era un elemento distintivo, era parte de las tradiciones de los pueblos de esa región, y Moisés tenía una vara señalando su lugar jerárquico en la autoridad del pueblo. Y entonces Dios le dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, era la pareja de líderes, y hablad a la peña. Fíjense ustedes que es interesantísimo esta idea, ¿no? Hablad a la peña a vista de ellos. Es decir, que ellos te vean cuando tú le hablas a la peña, ¿ya? Era necesario que ellos entendieran que de la peña podía salir agua solo con la palabra de Moisés. Y delante de ellos, él debía ir a la peña y decirle: necesito que sueltes agua, porque Dios ordena que salga agua para sustentar este pueblo. Eso sería grandioso. Sería grandioso. Un hombre de Dios, confiado en Dios,
le habla a la peña y no termina siendo un loco hablando con una roca, sino un hombre de Dios abriendo los territorios de las condiciones físicas para que desde el fondo de la naturaleza fluyera el agua en un desierto. ¡Qué cosa tan especial! Y era un testimonio que Dios quería darle al pueblo, para que el pueblo descansara, para que el pueblo estuviera tranquilo. Pero ya Moisés estaba dañado, ya Moisés estaba afectado, y entonces él adulteró el mandamiento. ¿Ya? En cambio de hablarle a la peña, le habló a la congregación. ¿Ya? Delante de la peña, fíjese. Háblale a la peña delante del pueblo. Y Moisés no cumplió. Estaba tan llevado, estaba tan afectado, que se enfrentó al pueblo delante de la peña. Miren cómo cambian los lugares en la representación de los sucesos. ¿Ya? La peña fue testigo de algo que sucedió entre Moisés y el pueblo. Dios quería que el pueblo fuera testigo de algo que debía suceder entre Moisés y la peña. ¿Ya? Y entonces Moisés le dice al pueblo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Es decir, está como diciendo una expresión irónica. ¿Será que necesitarán ustedes que les hagamos salir agua de esta peña? ¿O pudo ser la expresión de un temor de Moisés, de una duda? ¿Será necesario que tengamos que hacer un esfuerzo especial para que venga agua de la peña, porque ustedes no le van a creer a Dios que Dios puede darles de beber? Quizás la misma duda estaba en Moisés, porque él ya estaba afectado, muy afectado por una crisis en la relación con su pueblo. Se había roto el vínculo, la comunión, la cercanía y esa actitud del líder que sobrelleva a un pueblo en medio de todas sus limitaciones. Todo tiene un límite, hermanos míos, y eso hay que pedirle a Dios que nos dé más fuerza de la que tenemos, que nos haga más resistente, porque algún día podemos quebrarnos. Algún día podemos quebrarnos. Algún día se nos pueden agotar las fuerzas, algún día se nos pierde la paciencia, algún día se rompe el sistema del orden establecido y perdemos la capacidad para ir delante de un pueblo mostrando el poder de Dios a los ojos del pueblo y llevándolos a creer a través del testimonio de la fe de los que dirigen, de los que van al frente. Moisés entonces desoyó a Dios y dice el versículo 11, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Ya Dios evidencia entonces allí el gran error del líder. Ya en el versículo 12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis. Fíjense ustedes que cuando nosotros nos dejamos llevar por la indisposición, se obnubila la visión y dejamos de creer, aunque para nosotros es fácil creer por nuestra experiencia. Llega el momento en que se hace muy crítica nuestra posibilidad de darle crédito a Dios, porque nuestro corazón está tocado, está afectado, hay un malestar, puede haber un resentimiento, puede haber una condición en la que nosotros estemos actuando por el desgaste que ha producido
años y años y años de roce, de indisposiciones, de condiciones mal manejadas, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Ese de que llegue un momento en que reventamos y acabamos con todo lo que existe porque no aguantamos más, cuando todo lo que Dios esperaba era nuestra paciencia, que pudiéramos decir: Señor, estoy confiado de que esto va a salir adelante por el poder tuyo. No, hermanos, nos reventamos. Fácilmente nos reventamos porque nunca nos dejamos trabajar con disciplina y constancia, y no entendemos que dejamos áreas muy frágiles en la estructura nuestra, y cuando la demanda de la administración de Dios nos exige posturas, decisiones o posiciones válidas desde el punto de vista moral y espiritual, hermanos, nosotros ya como que tiramos la toalla y decimos: no doy más, y no insisto más, y no busco más, y se acabó el administrador y se perdió un recurso. ¿Me están oyendo? Se pierde un recurso. Oigan lo que estoy diciendo. Ese recurso se pierde, ¿verdad? Ese recurso que incluye la antigüedad. Ese recurso que representa la experiencia. Ese recurso que tiene que ver con el conocimiento. Eso se pierde porque el hombre fracasó. Porque la mujer de Dios fracasó cuando se le estaba demandando dar una medida especial, y Dios quería hacer una representación que le permitiera al pueblo alcanzar un nivel nuevo, porque estaban en una condición deplorable en su confianza en Él. Y Moisés, en cambio de hacer el trabajo que tenía que hacer, estorbó todo, porque su personalidad afectada se colocó entre el pueblo y Dios, y se hizo más grande la figura del líder molesto que la figura del Dios todopoderoso obrando y salvando. ¿Va quedando claro lo que estoy diciendo, hermanos? Qué peligro, ¿no? Qué peligro. Esas iras suyas en la casa, manejos que no tienen que ver con temple, sino con indisposición. A los papás se les exige temple en la casa. A los papás se demanda carácter, se demanda claridad, territorios definidos. Esto no, esto sí, y eso es así. Pero a veces lo que uno ve en los papás son unos arranques. Soltaron toda la vida, manejaron con irresponsabilidad la casa todo el tiempo, y ahora, cuando todo se les está yendo al suelo, entonces aparecen esos arranques de mal genio, de mala disposición, de maltrato a los hijos, de ofensa para los hijos, que no resuelven nada. No resuelven nada. Y estorban la presencia de Dios, la acción de Dios en la casa, porque con sus actitudes envalentonadas y arrogantes, diciendo: es que yo mando aquí, es que aquí las cosas se hacen como yo las digo, y nunca se hicieron como Dios las dice. Entonces, en esos arranques perturbamos todos, perdemos la familia, y luego no hacemos más que quejarnos y echarle la culpa. Hasta la iglesia terminan echándole la culpa. Es que la iglesia no acompañó, es que la iglesia no colaboró. Hermanos míos, cuando todo el tiempo estorbaron y nunca tomaron posiciones claras de valor moral y espiritual. Espero que entiendan que Dios nos da riquezas en la administración, pero Dios es muy exigente. Y por eso andamos en condiciones tan pobres en todos los campos, porque no hay buenos administradores. Porque los administradores están fracasando todos los días, a toda hora. Y cuando algo les va dando Dios, todo lo tiran por la borda, porque su orgullo es más importante que el trabajo que Dios les está pidiendo, porque su vanidad es más importante, porque su pretensión, porque su grandeza personal es mucho más importante, y se pierde el administrador y se pierde la riqueza de Dios.
Y la provisión de Dios queda guardada, esperando que surja alguien que dé un mínimo de medida para que Dios comience a fluir a través de él o de ella. A veces en la misma casa, el papá fracasó, la mamá fracasó, se tiene que levantar un hijo bueno, un hijo que le tema a Dios, un hijo que vea las cosas con seriedad, que tome lo de Dios en serio, y Dios comienza a surtir una familia por una variante. Dios tuvo que meter un catéter alternativo porque se infartó el territorio principal de fluencia. Papá y mamá fracasaron, se tiene que levantar uno o dos hijos a hacer el trabajo de sustentar con la gracia de Dios una casa que estaba al garete, que estaba perdiéndolo todo, porque los papás nunca fueron buenos administradores. Espero que esté quedando claro esto, ¿no? Porque somos muy olímpicos en manejar la irresponsabilidad. Es que yo allí no tengo compromiso, hermanos míos, ¿usted cómo puede hablar así? Usted lo tiene todo el compromiso, toda la responsabilidad. Ese fracaso de Moisés fue un fracaso terrible. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y concluye el escritor diciendo, estas son las aguas de la rencilla. Por agua se generó un conflicto que terminó desgastando a un líder. ¿Y cuánto le dolió a Israel la pérdida de su líder? ¿Cuánto le dolió? De hecho, la Biblia no exonera a la congregación. La Biblia, así como culpa a Moisés, deja ver que la congregación aportó su granito de arena. En el Salmo 106, busquen el Salmo 106, versículo 32. Haciendo el recuento, el escritor de este salmo, del suceso, dice, también le irritaron en las aguas de Meribá y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Captain. Un líder se quemó en un momento de bendición de Dios, donde Dios estaba dando una solución y el líder le prestó más atención a su amor propio herido que al propósito de honrar al Dios que estaba haciendo maravillas delante de su pueblo. Espero que esto quede claro, ¿no? Espero que eso no se nos vaya a olvidar nunca, hermanos míos, porque olvidar eso ha significado muchas pérdidas, hermanos. Yo tengo que decir que las familias no tendrían por qué estar como están si nosotros hubiéramos tenido una visión de administración distinta. Y estoy pensando no solo en la gente que se puede perder en la familia o la gente que se puede perder en una iglesia. Estoy pensando en la provisión que había de Dios y no llegó. De hecho, Dios es generoso y su gracia no falta, pero muchas cosas debieron ser más. Lo que quiso dar Dios era mucho más, pero no dimos esa medida en el momento crítico y la bendición se cortó, extremadamente se cortó, se dañó. ¿Cuánto tiempo duró
el desgaste, cuánto tiempo duró digámoslo así, el bloqueo. Han podido pasar años hasta que Dios comenzó a abrir por otra parte. ¿Me están oyendo? Materialmente hablando, solo pensando en lo material, yo les digo en el nombre del Señor, nosotros deberíamos estar mejor, pero no hemos sido buenos administradores. Y las oportunidades especiales, maravillosas que Dios nos dio, las derrochamos, las desgastamos detrás de nada, en la deformación de nuestra personalidad y en los intereses deformados que se despertaron en nosotros, quitándonos la oportunidad de ser bendición, quitándonos la oportunidad de ser bendecidos. Las cosas pueden mejorar. Porque si Dios permite que hablemos esto, es porque los planes están vivos y están vigentes. Creo en el futuro, creo en las posibilidades, pero hermanos, salgamos de todas estas chambonadas en las que caemos y tomemos esto más en serio. Dignifiquemos nuestra fe. Actuemos consecuente con la escuela en la que Dios nos ha metido. Soportemos, sobrellevemos, pero no nos salgamos de los territorios. No dejemos que el mundo nos seduzca. No dejemos que el mundo nos meta en el territorio de sus intereses, porque perdemos toda la bendición de Dios y el mundo no nos va a bendecir. No, hermanos míos, las promesas para el futuro nuestro las ha dado Dios, no las ha dado ningún hombre de este mundo. Y en el amor que le tenemos a nuestra patria, porque yo amo a mi patria, amo a mi país, amo a mi gente, quisiera que Dios nos enriqueciera mucho más, para enriquecer más a esa Colombia que tan limitada y necesitada está, porque ha puesto su esperanza en hombres y los hombres nunca les darán lo que Dios sí les puede dar, porque Él se los ha prometido. Pero nos necesita Dios a nosotros, no a ellos, sino a nosotros. Y si podemos provisionar este mundo con recursos de Dios, otro gallo canta en Colombia, hermanos míos, y otra cosa se va a dar, pero a través del pueblo de Dios. Estoy convencido de eso, a través del pueblo de Dios. Y dejemos de estar creyendo cuentos y aceptemos los presupuestos de nuestra fe. Les dejo un reto, hermanos míos, porque es el reto que nos deja Dios. Esta experiencia de este pueblo, que nos ponga a nosotros a la expectativa para no cometer los mismos errores y reorientemos nuestras posturas espirituales en la vida. Pónganse de pie, hermanos míos. ¿Por qué es tan difícil creer que Dios puede hacer lo que Él ha dicho que va a hacer? ¿Por qué nosotros medimos lo de Dios con el rasero que tiene que ver con los ojos con los que vemos el mundo? Y no aprendemos a generar una visión tan distinta, tan independiente, que Dios pueda tener oportunidad de fluir a través de nosotros y, como lo hizo en Cristo Jesús, demostrarle a todo el mundo que el más grande poder y el más grande recurso que puede sostener la humanidad en este mundo viene de Él. Pero se necesitan hombres como Jesús, hombres como Moisés, a pesar de su experiencia dolorosa, hombres como los grandes profetas, hombres que abrieron
las ventanas de los cielos para que fluyera bendición sobreabundante. ¿Por qué? Porque se prestaron, porque aceptaron la escuela, porque dieron la medida exigida. Usted es la persona postulada por Dios. Usted es la persona a la que Dios le puso la mira y dijo, me voy con él, me voy con ella y voy a meterlo en esta escuela y lo voy a someter a este régimen y voy a prepararlo porque necesito que él haga fluir todos mis recursos en esos territorios desérticos de la sociedad. Y él tiene allí su territorio, él tiene su influencia, ella tiene su territorio allá, tiene su ascendencia, de modo que allí la voy a usar, por eso la estoy preparando. Aquí está usted en la escuela, hermano mío. Deje de estar buscando alternativa, ya Dios le dio trabajo. Y déjese usar por Dios. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado, por esta claridad que estás despertando ante nosotros, por esta visión de las cosas en las que tú quieres meternos en un compromiso serio y de mucha responsabilidad espiritual. Ayúdanos, Dios mío, a entender todas estas cosas y a valorarlas como debe ser, orientando nuestras posturas en la vida de manera adecuada y llevándonos, Señor, a entender cada detalle de esta experiencia espiritual como algo muy especial en lo que tú, Señor, nos quieres comprometer y nos has metido, Señor, en la acción espiritual seria y responsable. En el nombre glorioso de Jesucristo te pido que obres en la mente nuestra y despiertes en nosotros ese sentido de responsabilidad, ese cambio de mentalidad, esa actitud que nos lleve, Señor, a dejarnos trabajar por ti, dando la forma, Señor, y la medida del hombre y la mujer que tú esperas para tu propósito. En el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdanos a no irnos de este mundo sin haber hecho apenas lo suficiente, aunque sea lo indispensable, para que podamos decir que nuestra misión se ha cumplido en lo básico, Señor, y poder entender que nuestra administración en el mundo tiene o ha tenido sentido. En el nombre glorioso de Jesús, te pido que bendigas la vida de cada hermano y de cada hermana en este propósito. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. No importa quién sea usted. No importa qué tan limitada es su formación desde el punto de vista de la formación que hay en el mundo. No importa los errores que usted haya cometido. Y si usted viene de un terrible pecado, no importa. Comience a tomar las cosas en serio a partir de hoy. Comience a abrirse ante esto que Dios le está mostrando y fórjese un plan. En la bendición de Dios y diga, Señor, de aquí en adelante hasta la muerte voy a disponerme porque quiero dar una medida, aunque sea básica, pero quiero que me uses. Quiero que me uses como un administrador. Quiero darle al mundo, quiero darle a la iglesia. Quiero ser un surtidor de soluciones. Quiero ser un territorio de posibilidades para mi pueblo, para mi sociedad, para mi país, para el mundo. Y, Señor, lo que me pidas, ayúdame, dame claridad, pero trabájame. No me dejes tan burdo, no me dejes tan elemental. No permitas que yo me reduzca y reduzca mis posibilidades como lo estoy haciendo. Lo invito a que acepte esto en el nombre del Señor. Dios los bendiga a todos, salúdense unos a otros.